the art and expression. ¿Cuál de estas alternativas creen ustedes? Profe, por cierto, el chat está deshabilitado. ¿En serio? Sí. No, ¿por qué? Uy, ahí sí que no sé cómo se hace. A ver, pero... Sí. ¿No pueden escribir, chicos, nada? A ver, No, dice que está deshabilitado por el anfitrión. en efecto está deshabilitado. Ya, dame un segundo. Necesito la ayuda del profesor Eugenio Nordentil. ¿Dónde está el profe? Ya miren, lo que vamos a hacer ahora, como está ahí con problemas el chat, me van a decir A, B o C, ¿ya? Por ejemplo, la número 1 decía The Art and Expression of Emotional Thoughts. ¿Cuál Yo de creo esa que es la A. alternativa es? Yo creo que es la A. La A, ¿cierto? Ya, perfecto. Yo Ya, puse la A. perfecto. Sí, era la A. Perfecto. Correct. Very Vamos, good, los pibes. perfect. Como los pibes. Hoy no puedo ver, esperen, deme un segundo. Hoy ando como súper desconectada esta cosa. Yo el admin. Ya, aquí. Ya, el A, ¿cierto? Perfecto. Sí, esa era la alternativa correcta, porque en el fondo estábamos ocupando decir el arte es una expresión, y en ese caso sería is. ¿Ya? Perfecto. Número 2, dice, aquí tenían que tener cuidado porque estábamos hablando en plural. Dice, the artist, fue el espacio, different paintings for their work. Acá estábamos utilizando el presente continuo. Entonces, si me refiero a los artistas, Artists are La very good. creating. Are creating, very good. Are creating, entonces, Vamos, los pibes. are creating, very good. Entonces, cuando hablamos en plural, chiquillos, siempre, aunque sea presente continuo o presente simple, el verbo que corresponde es el are. Si estamos hablando de una cosa o de una persona, es el is. Y cuando hablamos, obviamente, con el pronombre yo, el verbo que corresponde es el am. La número 3 dice Chris O'Feely, a painter. Ya, aquí también estamos hablando en singular, entonces, ¿cuál de esas tres corresponde a Sí. esta oración? Tú. Very good. C. She's a Philly is a painter. Vamos, los Very pibes. good. Oh, sí, oh, sí. Ya. Oh, sí. Ya, chicos, la idea es que no ocupen el audífono, o sea, el micrófono para eso, porque molesta un poco, por favor. Es solamente para dar la alternativa. Ya, perfecto. Entonces, muy bien, ahí se entendió singular, is, plural, el are, entonces. Súper bien hasta el momento. Entonces, number 4, la pregunta decía, acá la idea que yo tenía en un comienzo era no poner esos números entre medio, sino que dejarlos así en blanco y obviamente el slash daba la instrucción de que uno correspondía a la número 1 y a la número 2. Pero prefería hacerlo así para que no se confundieran y pudieran entender un poco cómo era la estructura de la oración. Entonces dice, bueno, the Tracy Roman Standard, the sculptor, espacio, the size of a sparrow, después dice she, espacio, creating different sculpture objects. Entonces la letra A decía are, la número 2 is. Letter B decía number 1 is, number 2 am. Letter C, number 1 is, number 2 is. ¿Cuál de esas tres ustedes eligieron? Tienen que mirar cómo está escrito, por ejemplo, la palabra sculpture. ¿Está en plural o en singular? Se refiere, claro. Entonces ahí me fijaba en eso y en la segunda que decía she,
Por lo tanto, she, el verbo que corresponde es is. Entonces, la única posibilidad era la letra C. Muy bien. Sigamos, let's continue. Entonces, después teníamos number 5, dice, Andy Goldsworthy has worked with natural materials to make unique sculpture. He, ahí teníamos la primera como clave para seleccionar. He, to make more sculpture with other materials around the world. He, de nuevo, a great artist. Entonces ahí era solamente una alternativa correcta porque las dos partes que buscábamos completar están con el pronombre he. ¿Y cuál era el verbo que corresponde al pronombre he? Is. Is, ¿cierto? Entonces, la letra A, por ejemplo, dice is thinking, y la número 2, is. Perfecto. Entonces, una oración, la primera era en presente continuo y la segunda en presente simple. Pero lo que me ayudaba acá era identificar obviamente el pronombre. Identificando el pronombre, inmediatamente, si es que estudié y me lo sé, voy a saber que corresponde el is. ¿Ya? Podría haber sido más confuso si no supiera cuál es el pronombre del verbo que corresponde al verbo en cada caso. Ya, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? ¿O estén como confundidos? Porque este tipo de ejercicios van a seguir apareciendo en las pruebas. ¿Fue muy difícil entender No. este ejercicio? No, ¿No? es fácil cuando lo sabes. Claro, obviamente si uno estudia va a ser mucho más fácil. Solo que eso quería saber. Recuerden que estas revisiones de las pruebas son para ver si los ejercicios se entienden al momento de que usted esté solo haciendo la prueba, porque yo no voy a estar ahí. Entonces la idea es que se entiendan. Trato de hacer los ejercicios lo más parecido a las clases para que también sepan cómo responder. Así que cualquier cosa me dicen y vamos modificando respuestas para que sean más amigables para responder. Ya, dice number 6 entonces, in art, espacio, difficult to find only one word to describe the concept, because artists, y ahí tiene doble S, entonces estamos hablando de artistas, all of them different and each case has their own meaning of the work, it depends on the artist. Entonces la número 1 dice in art, en el arte, y en la número 2 dice artists, artistas. ¿Cuál de estas tres usted piensa que es la correcta? La B. La B. Dice in art is difficult to find. Sí, very good. Artists are all of them. Sí. Entonces, en este caso, como la primera decía, en el arte o el arte es difícil encontrar solo una palabra que describa el concepto, porque los artistas son, entonces, en este caso sería letter B. Is art. Muy bien, very good. Esa era la respuesta correcta en ese caso. Entonces, cuando yo les pida ejercicio así de completar, fíjense en la palabra que está antes del espacio. Si está en singular, corresponde un is. Si está en plural, corresponde un are. Si hay un pronombre yo, va a ir, por ejemplo, el am. Entonces, ahí ustedes tienen que ir viendo. Siempre, fíjense en la palabra que está antes del espacio en blanco. ¿Cómo es en el caso siguiente? Dice, people, espacio, to go out and enjoy the fresh air when the quarantine ends. La B. Are thinking. La B. Very good. Aquí generalmente las personas se confunden porque nosotros decimos las personas están o las personas están o la gente es. La gente es, y en inglés se ocupa el are, son. People are thinking, en este caso.
las personas están pensando, o las personas son, ¿ya? Entonces en este caso decía, las personas están pensando en salir y disfrutar el aire fresco cuando la cuarentena acabe. Entonces, people are thinking to go out and enjoy the fresh air when the quarantine ends. ¿Ya? Very good. Ahí traten nunca de confundirse con el is, que a veces la gente pone people is, y la correcta es people are, porque estamos hablando en plural. Muy bien, chiquillos. Parece que fue un poco más fácil esta prueba. ¿Encontraron un poco más fácil esta prueba que las anteriores o son todas fáciles para ustedes? Para ¿Qué mí fueron piensan? fáciles. ¿Y el resto qué piensa? Estaba fácil. Sí, se sintió más fácil, lo que sí me equivoqué en una por un accidente que me pasó. Sí, chiquillos, ahí me tienes que ir avisando los accidentes, Profe, si se yo les le pegó al escribí. computador. Sí, Clemente, leí tu correo, Ah. así que no te preocupes. No te preocupes. A veces, eso es Sinceramente, yo me enredo un poco. sí, se enreda. ¿En qué se enreda? Hostia, está en un auto. En el is, el are y cosas así me enredo. Ya, el is, entonces, como repetimos siempre, siempre es para singular, para una persona. Por ejemplo, cuando digo he, cuando digo Emily, cuando digo John, siempre cuando me refiero a una tercera persona en singular es is. ¿Ya? Pero si hablo en plural, como por ejemplo ellos o nosotros, siempre va a ser are. Eso lo puedes buscar también en internet, hay como hartos ejemplos de como imágenes donde están ahí el verbo. Puedes revisar también las clases anteriores para ir como reforzando un poco. Pero en el fondo es como bien sencillo porque no tiene como muchas explicaciones, como estos pronombres corresponden a este verbo y estos corresponden a este otro verbo. No es como otra explicación más allá que esa tan simple de memoria nomás. Ya, y lo otro, algo más iba a decir. Ah, sí. Cuando me envían correos, yo generalmente los reviso del celular, pero no me gusta responderlos del celular porque a veces ustedes me indican cosas como muy puntuales, como por ejemplo Clemente que había tenido un accidente en su prueba, o a veces que me escriben que se les cerró la prueba o se le cayó el internet. Entonces, yo tengo que revisar la prueba, ver qué pasó, y eso igual demora. A veces no porque no les responda durante la semana, o a veces hay casos que me he demorado como 7 o 9 días en responder, no es porque no haya visto el correo, sino que es por una cosa de tiempo, ¿ya? Porque igual son hartas pruebas, y algunas las tengo que revisar una por una porque hago preguntas de desarrollo, ¿ya? Entonces por eso me demoro un poquito más. Entonces, sigamos. Dice, choose one of these. It's a question in present continuous. ¿Cuál de estas era una pregunta en presente continuo? La C. ¿Ya? Claro. Dijimos que, very good. La C era la pregunta, ¿cierto? Todas estas oraciones que están aquí, en la número 9, son oraciones en presente continuo, efectivamente. Pero la primera es una oración afirmativa, la segunda una negativa, y la última es la estructura de cómo se realiza una pregunta en presente continuo. ¿Ya? Entonces, muy bien. Number 10 dice, choose which is an affirmative sentence in present continuous. Entonces aquí lo que ustedes tenían que hacer era elegir la afirmación en presente continuo. Según lo que dije anteriormente, ¿cuál de estas tres sería la afirmativa? ¿La oración afirmativa en presente continuo? La C. Very good, la C. Entonces, las afirmaciones en presente continuo se realizan como estructura, el pronombre, el verbo, el verbo siguiente con ing y luego su complemento. ¿Cómo sería en este caso? They are making
a delicious cake in their house. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la estructura de la afirmación en presente continuo. Recuerden que el presente continuo se utiliza para describir acciones que están ocurriendo en el momento. 11. Which of these sentences is a negative sentence in present continuous? ¿Cuál de estas oraciones La es C. negativa? Ellie is not eating her salad. Very good. Ellie is not eating her salad. ¿Ya? Entonces, si la C es negativa, ¿cuál sería la letra A, por ejemplo, la que dice, they are building a beautiful house? Afirmativa. Very good, affirmative. Y la letra B, is she going to class tomorrow? ¿Qué sería? Es como de pregunta. Very good. No es como, es una pregunta. Muy bien. Congratulations. Yay. Parece que el presente continuo es más amigable de entender que los otros anteriores, eran más complicados. Al parecer, profe. Sí, así lo he notado. Después dice, 12. Choose which of these sentences is a negative sentence in present simple. De ahí yo puse gigante, presente simple. Dice, John is not my friend. Jan is my friend. Y después dice, they are not coming today. La A. Very good. Yep. La A, perfecto. Aquí voy a hacer una aclaración porque me hicieron una pregunta, no sé de qué primero, pero que había entendido esa persona que el presente simple, las negaciones eran con doesn't y con don't. ¿Ya? Sí, las negaciones están divididas en dos aspectos en el presente simple, por eso es más complejo de entender, porque tiene una parte del verb be, que yo dije que se utilizaba con emociones, sustantivos, adjetivos calificativos, por ejemplo, para decir ella es alta o él es rápido. Esa es una estructura de presente simple con el verb be. ¿Ya? Que distinto es que si yo digo, él corre, ella baila, es distinto. Ese es otro aspecto del presente simple. Entonces, si yo quiero negar algo de estas oraciones, por ejemplo, ocupando el verb be, en presente simple, quiero decir, ella no es alta. Digo, she is not tall. Y si quiero decir que ella no corre, digo, she doesn't run. ¿Ya? Entonces, esa es la división que existe en el presente simple. Entonces, puedo negar tanto con isn't, aren't, am not, o con don't y doesn't. ¿Ya? Esas 5 formas tengo de hacer negaciones en presente simple. Mira, para aclarar ahí, no sé qué, no me acuerdo de qué curso era, pero tenían esa duda. Sigamos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya, perfecto. Entonces, sigamos. Vamos a dejar aquí los X para poder... Ya. Dice, entonces la pregunta 15, present continuous is to talk about things that are happening right now. ¿Verdadero o falso? True or false? What do you think? Verdadero. Estamos diciendo entonces que el presente continuo es para hablar de situaciones o cosas que están pasando ahora ya. Después dice, para hacer una oración negativa en inglés, en presente continuo, necesito el verb be más el not. Para hacer una oración negativa en inglés, en presente continuo, necesito el verb be más el not. Verdadero. Verdadero, ¿cierto? Ahí nos faltó agregar quizás que aparte se tiene que poner obviamente el verbo siguiente con ing y todo eso, pero la negación es con el verb be y el not.
La 17 dice, para crear una pregunta en presente simple necesitamos el verb be y el do y el das. ¿Verdadero o falso? Falso. Piensen, en presente simple, ¿cómo hacíamos las oraciones? Ocupábamos el do y el das cuando necesitábamos un verbo. Verdadero. Claro, y ocupábamos el verb be cuando necesitábamos describir algo, por ejemplo, un adjetivo calificativo, una emoción. Si yo te pregunto, ¿are you happy? ¿Is she happy? Ahí estoy haciendo una pregunta en presente simple utilizando el verb be. Y si quiero utilizar un verbo, digo, ¿do you study? ¿Do you eat breakfast every day o every morning? Entonces, claro, necesito cualquiera de estos dos para generar una pregunta en presente simple. Ahí estamos entonces. Ahí los verdaderos y falsos están listos. ¿Alguna duda con eso, chiquillos? No. Tienen que ir hablando, me tienen que decir, profe, no entiendo esto, profe, no entiendo esto otro, me puede explicar esto, y yo lo voy a explicar para que las pruebas les vaya bien. Esa es la idea de revisar esto. Ya, y este fue el ejercicio que hicimos para... Este era el ejercicio que tenían que hacer ustedes, que era el de desarrollo, que fueron 3 preguntas. Dice, crea una oración afirmativa en presente continuo en inglés y no en español. Escribí esta vez algunas oraciones o preguntas en español para que entendieran bien la instrucción y no se confundieran. Entonces, ¿cómo puedo crear una oración en presente continuo, pero que sea afirmativa? Elijamos un pronombre. Cualquiera que se le ocurra. She. Ya, dejamos she. She, después, ¿qué iría? Si en presente continuo. Is, perfecto. ¿Qué más? Algo muy importante aquí para que sea continuo. Elijan un verbo. Tiene que ir un verbo con algo acompañado para que sea presente continuo. Reading. Flying. Studying. Muy bien. Y elegimos un complemento, no sé, por ejemplo, en este caso estamos estudiando inglés. She is studying English. ¿Ya? Esa era la oración afirmativa. La afirmativa, entonces, en presente continuo, tiene que ir acompañado de un is o el verb be que corresponda, más un verbo en ing. Entonces, hagamos otra oración, pero esta vez va a ser en negativo. Elijamos otro pronombre. They are not going to school. They are not going to school. Very good. Entonces aquí, de nuevo, tenemos el are más el not, porque es la negación, y aparte al verbo de nuevo se le agrega el ing porque estamos en present continuous. Y la última, chiquillos, para que sean libres este día viernes, libres y felices, y disfruten su fin de semana. Crea una pregunta usando el presente simple. He is studying. No, algo pasaba cuando hacían... ¿Cómo? El do y el das. Ya, el do y el das. Elija uno de esos dos auxiliares. El das. Ya, el Y- das. Ahí, ¿qué
¿Qué viene ahora? Viene un pronombre. ¿Qué pronombre le corresponde al das? He. Ya, he podía ser, she también, o it. Ya, does he, ¿qué cosa? De aquí viene un verbo. Mm. Ay, no sé. Ya, a ver, vamos a poner el verbo comer. Eat. Does he eat healthy food? Comida saludable. Come, él come comida saludable. Y la otra alternativa, este es, miren, He el does do y el, healthy food. espera, el does o el do se ocupan en presente simple cuando yo quiero crear una pregunta que tiene un verbo, ¿ya? Y el is, el are y el am se ocupan cuando yo voy a usar una emoción, una descripción, un sustantivo. Por ejemplo, are you a student? Is she happy today? En estos casos, yo puedo ocupar el verb be solo si voy a ocupar un sustantivo como student en este caso, o happy como emoción, ¿ya? O no sé, si quiero decir si ellos son altos, are they tall? ¿Ya? En este caso estoy ocupando un adjetivo calificativo. En todos estos casos, en presente simple, yo hago la pregunta con el verb be. Pero cuando quiero ocupar un verbo para hacer una pregunta en presente simple, tengo que ocupar do o does. En este caso voy a crear otra pregunta. Por ejemplo, do you study for your exam? Ya, de ahí es diferente. Entonces, cuando les preguntaba en la anterior, si para hacer preguntas en presente simple ocupabas do o das o verb be en presente simple, correcto, estaba verdadera porque aquí yo estoy ocupando ambas estructuras. La única diferencia, y en lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado, que cuando ocupamos el verb be en presente simple, nunca va un verbo. Nunca va un verbo. Cuando ocupo el verb be en presente simple para crear una pregunta, una afirmación, una negación, nunca va un verbo. Al contrario del presente continuo, que sí va un verbo con ing, ¿ya? Porque si mezclo esto con un verbo, ese verbo iría con ing y pasaría a ser presente continuo y no presente simple. Entonces, por lo tanto, tengan mucho cuidado cuando hagan los ejercicios cuando yo se los pido. ¿Ya? No me combinen el presente continuo con el presente simple. Acuérdense que el verb be, para utilizarlo en presente simple, siempre tiene que ir acompañado de una emoción, un sustantivo o un adjetivo calificativo. ¿Ya? No así el presente continuo, que cuando ocupo el verb be, tiene que ir acompañado de un verbo más ing. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o duda hasta el momento? No, ¿Seguro todos? yo no. Yo no sé si los demás están bien. Chiquillos, Yo no. ¿estamos todos bien? ¿Todos claros con la explicación? Sí. Ya, perfecto. Ya, chiquillos, eso sería la clase de hoy. Voy a revisar las pruebas entonces, y la siguiente clase vamos a revisar la tarea que habíamos dejado para ir viendo a quién le damos un puntito en la prueba o vemos si lo agregamos como nota extra. Ahí podemos decidir qué lo podemos hacer. ¿Ya? Así que eso, si no tienen más dudas, consultas, nos vemos hasta el próximo viernes, que descansen, que tengan un lindo fin de semana. Profe, Díganme.
tengo que hablar con usted en privado después, por favor. ¿Puede? Sí, había que decirle al profesor Eugenio para que no corte el... Ok. Dame un segundito. ¿El profesor Eugenio está por ahí? El Se nos profe fue. Eugenio. Se nos fue, profe. Bueno, vamos a enviarle un Desapareció. mensaje. Esperen un segundito, estoy mandando un mensaje. Bueno, entonces, eso chicos, eso con respecto a la prueba, a la clase. Las pruebas van a seguir siendo en este formato, ¿ya? Como ya estamos casi finalizando el proceso escolar o de pruebas, voy a hacer estas pruebas un poquito más simples, porque ya tuvimos harto de reading, ustedes tuvieron que responder preguntas de los textos, así que en alguna ocasión quizás voy a dejar algún texto por ahí, pero en general voy a dejar que sean así las pruebas. ¿Les gustó así este formato más simple, más cómodo? Oh, sí. Simple. Sí, yo creo que es mucho más fácil y menos estresante de realizar la prueba. Así que lo vamos a dejar así. Preguntas de alternativa, verdadero y falso, y las últimas 3 de desarrollo. Y lo vamos a hacer así. Ya chicos, vayan desconectándose. Ya, profe. Y así se queda el alumno, Chau. no me dijo el nombre del alumno. Chao, Bueno. profe. ¿Quién? José Gallardo. José Gallardo, quédese ahí usted conectado para yo poder conversar. Ya, profe. Ya chao. los demás. Ya chiquillos, chao. Ponga la clase por Nacho. Chao, chao. Profesor Eugenio, Dígame. hay un alumno que quiere conversar un segundito conmigo. Ah, ya. Lo saco el momento, se lo adelanto. Claro, para dejar de grabar y yo poder conversar con él.